Bueno, nombrar que estos webinars son para iniciar para actividades de proyecto, actividades de actividad económica o profesional. Entonces, pues vamos a ir desde lo más básico hacia lo más complejo. Si, bueno, Juan Pedro, si en algún momento ves que lo que ya estamos tocando ya te lo sabes, puedes abandonar la sala tranquilamente. Si quieres ir a niveles más altos, tenemos también lo de PermaPro o joseansolega.com, permacultura profesional. Y ahí tenemos como ahí vamos más a foco, solo para permacultura profesional y actividad económica. Pero bueno, como dices tú, siempre te doy primeras gracias por estar aquí a todos. Y pues es un honor. Yo llevo haciendo esta formación 2 años en inglés y había gente que me pedía en castellano y fue Kai quien me propuso de una manera muy amable preguntar y a comenzar un poco a tocar esos temas y a y a formar parte de, pues eso, al final en tierras españolas poder estar eh, sembrando aquello que he aprendido en otros lugares. Bueno, voy a hacer una presentación ligera y luego, como, yo creo que como ya hemos hecho las presentaciones, igual el primer room lo saltamos. Mm. Voy a hacer una presentación de qué es lo que, hasta dónde he estado, hasta dónde he llegado yo con proyectos de permacultura y luego hago una presentación del tema de hoy, que es el paradigma, cambio de paradigma, por qué adaptarse a los nuevos tiempos y qué paradigmas llegan, ¿no? Y también un poco abriremos una discusión sobre un poco qué es el paradigma donde estoy, si me cuesta saltar de mi paradigma anterior al nuevo y por ahí un poquito abriendo la discusión, ¿vale? El webinar entero esperamos que dure 45 minutos. Lo tenemos abierto bueno, 1 hora y media, 60 minutos, 90 minutos máximo. Y, y nada, espero que os guste. Voy a compartir pantalla y voy directo aquí. Los espacios están todos para abajo. Vale, pues nuestros webinars van a ir dirigidos a gente que quiere dedicarse profesionalmente a la revegetación paisajística, a la recolecta de aguas de lluvia, a aguas grises, aguas amarillas, a baños secos, a planificación del terramodelado del paisaje, a estructuras y adaptación a la erosión, a desarrollos de planificación de keyline, huertos familiares, vergeles, bioconstrucción, consultoría ambiental y ya por último, pues bueno, impactos ambientales y adaptación a desertificación, que es a lo que yo me he dedicado y especializado con los servicios de bosque comestible, bosque de alimentos y vergeles frutales en diferentes ambientes para diferentes clientes, pues me he ido adaptando a lo que el cliente necesitaba. Entre los proyectos, pues llevo 3 años a tope y 7 años, empecé hace 7 años y 3 años me profesionalicé de manera así como muy contundente. Me puse todos los huevos a ese sector y he ido tocando diferentes palos para diferentes clientes, fundaciones internacionales, particulares, agroturismos, familias, más familias, proyectos educativos, más familias, familias, en general, proyectos familiares y concretos con el vergel y los bosques comestibles. Y bueno, he colaborado con diferentes asociaciones, fundaciones, he hecho mucho servicio de educación, he educado, me gusta mucho dar charlas, me gusta hablar mucho, así que también he sacado valor desde ahí y he entregado valor también por ahí. Y lo siguiente que quería tocar es, bueno, yo no he tenido relación hasta hace muy poco no sabía lo que era
pagar por servicios de mentoría y mi padre murió cuando yo tenía 14 años, así que la figura paterna no la he tenido cerca desde hace tanto tiempo y siempre he buscado como gente mayor cercana a mí que pudiera darme, bueno, cómo ganar la vida, cómo estar con, ah, cómo liderar los paisajes, cómo liderar la regeneración o un proyecto de regeneración. Y bueno, me di cuenta que uno, no ganaba dinero, dos, los paisajes se regeneraban de maneras muy lentas porque estaba yo solo, no sabía colaborar, no sabía llamar a la atención o no sabía llamar a gente a que me ayudara. Y vivía en un paradigma, pues en mi paradigma, ¿no? De creer que yo solo podía, de tener límites, de creencias delimitantes sobre eh, cómo colaborar, con quién colaborar, cuánto pedir, cuánto vulnerable te puedes mostrar para pedir ayuda. Y bueno, pero el paradigma de que yo solo puedo. Y me tiré muchos años intentando hacerlo yo solo, solo regenerando mi finca, solo comenzando una actividad profesional, intentando hacerlo yo todo solo. Y eso me llevó a una gran frustración y a poca economía y a restaurar y regenerar pocos espacios, tener poca capacidad de impacto. Y harto, en el 2020, harto de esta vivencia, pues decido encontrar una nueva manera de compartirme con la vida. Entonces, ahí está el gran cambio de paradigma donde yo entendí que yo necesitaba cambiar y necesitaba adaptarme a lo que venía y quería saber cómo, cómo lo hacían los otros paisajistas y otra gente que podía avanzar tanto y tan rápidamente. Entonces, bueno, quiero nombrar, me gustó mucho la historia de que se cuenta que España había tantos árboles que las ardillas podían ir del norte a sur y esto nos hace sentir pues que la España estaba llena de árboles y esto crea un paradigma, ¿no? Eh, un paradigma es, es una teoría, es una visión que te hace entender con una perspectiva, algo concreto. En este caso, la España repoblada, la España poblada de árboles de arriba abajo. Cuando los colonos europeos llegaron a América, también llegaban con un paradigma muy parecido al que aún está presente en Europa, que es el de segmentar, separar cultivos de animales y separar funciones dentro del ecosistema. Y cuando llegaron, veían que las gentes de allí vivían dentro de una selva y pensaban que eran unos salvajes porque, bueno, pues no había nada organizado. Sin embargo, los autóctonos ya tenían muy organizado su zona y habían integrado animales vegetales, zona silvestre con zona doméstica, y ese era su paradigma, o sea, cada uno vivía en un paradigma diferente. Pedro Vaz de Camiña y Pedro Álvarez Cabral llegan al Brasil y encuentran que estas gentes viven en un lugar donde todo está combinado. Son gentes, ellos nombran que el hombre está incluido en el ecosistema, no existe división entre sociedad y paisaje. El territorio que gestiona este humano crece en diversidad y fertilidad. Hay hombres sanos, con alta vitalidad, y se mueven como niños, tienen la vitalidad de los niños, decían. Tienen una dieta basada en tubérculos, pequeños mamíferos, bueno, pues tenían un poco de todo, ¿no? Con esto quiero decir que al final nuestro paradigma, que ya sabemos que no funciona, que sea nuestra manera de restaurar o regenerar espacios, sea nuestra manera de presentarnos con un proyecto, tanto sea familiar, personal como económico, profesional, pues ese paradigma necesita un cambio. Si no funciona, es que necesita un cambio y normalmente viene del cambio interior, del cambio personal. Entonces, volviendo a esta confrontación entre paradigma europeo y paradigma americano, um, ese paradigma parte de una pérdida del respeto del bosque, pérdida del respeto por el individuo, seccionamos y separamos animales y plantas, es una agricultura extractiva, la industria mercantil es un tejido socioeconómico fragmentado y comienza el gran globalismo del que estamos saliendo ahora. Entonces, bueno, pues todas las decisiones que hacemos personalmente, sean a nivel individuo, que sea comunitario, tienen unas repercusiones y van teniendo, y esas repercusiones pues, tienen unas cadencias y unas inercias
y pueden llevarnos a un Edén, a un paraíso, o pueden llevarnos a un infierno. Entonces, en nuestras tomas de decisiones y nuestras pequeñas muertes, eh, si podemos avanzar mirando por el global y mirando por qué paradigma está ahora mismo viviendo nosotros y a quién queremos servir y hacia qué comunidad queremos servir, pues ahí es donde vamos afinando y recalibrando cada día y cada semana y cada mes de nuestro año. Um, bueno, siempre cojo la fórmula del paisaje y cómo el paisaje se va modulando según los miembros que lo gestionan van, van tomando iniciativas y van recalibrándose. Y de aquí a mí me llevó personalmente a que tenía que regenerar mi paisaje individual para estar con el paisaje exterior. Para poder regenerar el paisaje exterior, necesitaba regenerar mi paisaje individual. Y aquí es donde aprendí a desaprender, aprendí a pedir ayuda para poder estar en un espacio conectado y poder, si yo quería servir a nivel profesional, poder estar a ese nivel económico y financiero y de servicio. Y me gustó la metáfora del huevo, cuando el huevo se parte desde fuera es para consumir, cuando el huevo rompe desde dentro, trae una nueva vida y trae una transformación. Entonces, al final, pues cómo queremos avanzar hacia adelante, qué es lo que queremos presentar al mundo y si queremos estar al servicio del ecosistema y estar al servicio del, del grupo de humanos o de los seres vivos en general, pues cuál es nuestro rol y cómo podemos estar más funcionalmente en el sistema para poder avanzar. En concreto, bueno, pues esta es la parte en la que tengo, tengo que tomar una decisión y avanzo hacia lo desconocido, avanzo hacia el entregar servicio, entregar ayuda al mercado o a los proyectos del mercado y a los paisajes de ese mercado. Y bueno, pues ahora, bueno, esta es la pregunta que nos hacemos, es dónde estoy, dónde voy y hacia qué paradigma me abro, ¿no? Profesionalmente y intuitivamente. Vale. Pues, Kai, tú dirás, Súper, merci. Pues a ver, ¿cuántos somos? Seguimos siendo los mismos. Es una alegría, pero es una pena también que solo seamos ya las que nos conocemos prácticamente. Porque la presentación que quiero compartiros, de alguna manera muchas de las cosas ya la habréis, más o menos ya las hemos hablado, ya las hemos aprendido. Pero bueno, más que nada, eh, si quieres dejar de compartir, José. sí, Cuéntame. Em, Bueno, un poco lo que comentaba José al principio, ¿no? La idea de estos webinars, ¿no? También habéis visto que estamos con los podcasts y demás, ¿no? Un poco la unión que sale de esta, con José y conmigo es sobre todo el enfoque a acompañar a personas como vosotras que, bueno, ya estéis en el mundo de la permacultura o en temas de paisajismo o demás y sobre todo pues acompañaros y daros herramientas que os puedan servir para llevar a cabo vuestras emprendedurías, ¿no? Porque a veces como que nos ponemos a estudiar, a estudiar, a estudiar y a hacer formaciones y tal y luego nos cuesta de alguna manera dar ese paso a sacar mi propia empresa, mi propio proyecto. Y de alguna manera también es uno de los procesos que José y yo, pues hablando, hemos compartido, ¿no? De estar ahí, pues eso, querernos formar y hacer cositas, pero no atreverse a veces a cobrar, no saber tampoco cómo lidiar con el cliente o cómo conectar con clientes. Y de alguna manera, por formaciones y demás, pues, y por necesidades sobre todo, ¿no? Pues al final vamos buscando qué soluciones podemos encontrar. Y en mi caso... Y yo también como, bueno, ya conocéis, ¿no? Tengo mi faceta como diseñador de permacultura, mi faceta de terapeuta y también de facilitador sistémico. Entonces, también buscando mentores y haciendo otro tipo de formaciones, ¿no? De cómo encarar
de una manera sobre todo más sistémica, el cómo crear esas estructuras claras para avanzar y crear la emprendeduría. Entonces, descubrir o trabajar de fondo más allá de una estructura, ¿no? Bueno, si me tengo que dar de alta en el autónomos o si creo una sociedad limitada o qué, sobre todo ir a la base, que es todo el tema pues, del propósito, de la visión, de cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con mis proyectos, cómo me relaciono con el cliente, cómo me relaciono con el dinero. Y eso de alguna manera es lo que me hizo descubrir toda esta formación con la sistémica, el cómo yo me relaciono, ¿no? Entonces estamos hablando del cambio de paradigma y como sabemos todas, pues estamos rodeadas o imbuidas en un paradigma capitalista consumista y cuando queremos lanzarnos a llevar nuestro propio proyecto, de alguna manera, esa es la única estructura que conocemos o que creemos que podemos entrar y la única manera de cómo crear ese tipo de proyectos. Entonces, desde aquí lo que os queremos lanzar es como diferentes ejercicios, información, herramientas para repensar todo eso, rediseñar el proyecto y ver cómo podemos ir conectando esos diferentes elementos para crear proyectos sólidos, ya sean personales, individuales, ya sea colectivos, ya sea, pues, eso, como en este caso con José, pues nos lanzamos a hacer esto nosotros dos, pero bueno, y, tanto él como yo también hemos estado trabajando o cooperando con otras entidades, ya sean grupos más pequeños o comunidades, o bueno, ya sea como por ejemplo la academia o más Frank en su momento, o Resilience Earth con Oscar y demás, ¿no? Entonces, la idea sobre todo es que que podamos hacer como esa revisión, ¿no? Esa revisión del paradigma que tenemos. Entonces, os voy a compartir este... Ahí lo tengo aquí. Os quiero compartir esta presentación. Simplemente aquí. Entonces, vais a hacer trampa seguramente porque es esto. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en la academia, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, cuando queremos crear un diseño o nuestro propio proyecto, ¿por dónde empezamos? ¿No? Entonces, muchas veces yo aquí os lanzo. Si alguien quiere responder, ¿cuáles serían, ¿no? ¿Qué orden sería desde la base hasta arriba de la pirámide, ¿no? ¿Cuáles serían ese orden natural que deberíamos, esos pasos que deberíamos tomar para crear los proyectos? Entonces, aquí tenemos técnicas, tenemos estrategias, tenemos estructuras, tenemos éticas. Eh, pero ¿por qué no veo esto de aquí? Tenemos los principios, ¿vale? Entonces, cuál creéis que es la base por la que tendríamos que empezar para hacer un proyecto? Lanzarme, Las éticas, las éticas. ¿Y por qué las éticas? bueno, porque al final forma parte también un poco del propósito, ¿no? De lo más importante, de dónde nace todo, de qué es lo que quieres conseguir, no sé, qué es lo que te mueve para hacer ese negocio o lo que sea. Pienso yo, no, no estoy segura, Sí, sí. Totalmente cierto. Sí, la idea, la base es la ética, son los valores, ¿no? Y de ahí también es donde está, de alguna manera, nuestro paradigma. Porque si nuestro paradigma va a ser, pues, conseguir dinero, ser el más pro y conocido, y, ¿no? Vamos a ir en esa tendencia a crear todas las estructuras de mi proyecto. Entonces, de alguna manera, nosotros también, bueno, conectados desde la permacultura y de la regeneración, pues nos parece como muy importante que estas épicas y estos valores, porque al final las épicas son valores, estos valores estén relacionados pues con el cuidado de la tierra, con el cuidado de las personas, con la repartición equitativa, ¿no? Que esté centrado en el terreno, que esté centrado en la cooperación, ¿vale?
Normalmente, ¿dónde empezamos nuestros proyectos? ¿Por dónde empezamos nuestros diseños? ¿Por dónde empezáis vosotras normalmente? Bueno, yo estoy mejorando, pero casi siempre empiezo por el hacer. Por el hacer, por la acción, por... ¿no? Esas serían las técnicas, ¿no? Normalmente empezamos por las acciones, ¿no? Que es lo que... ¿no? Pienso tengo en mi idea, mi imaginación, mi visión del proyecto que tengo, ¿no? Y es como que empiezo a apuntar ahí, pues tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, tendría que llamar a esta gente, tendría que aprender esto otro. Entonces, serían las técnicas, serían las acciones, serían lo último. Y aquí podéis ver, si puedo cambiar, aquí. Aquí podéis ver la solución ya, ¿vale? En la que serían las técnicas están arriba del todo. Es con qué voy a hacer el proyecto, ¿vale? Entonces, eso, por así decirlo, a un nivel sistémico crea desajustes, porque, claro, yo estoy empezando por el final. Y en la sistémica algo muy importante es el orden, la estructura jerárquica de los movimientos, ¿no? Porque en el momento en que esa jerarquía o ese orden no se da, empiezan a haber como este tipo de desestructuras, ¿eh? Entonces, como vemos aquí, lo primero serían las éticas y los valores. El siguiente paso que necesitaríamos desarrollar son los principios, ¿vale? Que son esas guías que nos ayudan a organizar. En permacultura son como muy claras y yo siempre animo a las personas al crear sus propios proyectos o emprendedurías que utilicen principios de permacultura porque esos principios no solo están relacionados con la tierra, sino que también están relacionados a un nivel social y a un nivel económico, si le queremos llamar. Luego serían las estrategias en las que estos me dan el plan de acción, me dan como ese siguiente paso, ¿no? Si os fijáis, estamos yendo desde lo más abstracto, que serían las éticas y los valores, a puntos como cada vez más anclados, más realistas, ¿no? Entonces, si las éticas es así como ideales, los principios ya nos empiezan a dar esas guías y esas conexiones con los pasos. Las estrategias nos guían en ese plan de acción, en hacia dónde voy a ir. Y luego vienen las estructuras. Y las estructuras ya pueden ser, pues como dice aquí, tanto físicas como organizativas. Entonces, las estructuras a la hora de hacer mi propio proyecto, pues van a ser estructuras pues, de marketing o van a ser estructuras de cómo son mis servicios a la hora de llevarlos al cliente, ya sean formaciones, ya sean pues, diseños que vaya a llevar con clientes. Es importante como tener muy estructurado o muy ordenadas estas estructuras para ser claro a la hora de comunicarme con el cliente. Porque si la cosa no está ordenada y empezamos por un sitio, seguimos por el otro, sí, pero hago este servicio, pero luego le hablo de otro servicio que igual no tiene que ver, ¿no? Entonces ahí se va a crear confusión. Entonces, estas estructuras internas de saber, pues bueno, si me dedico a aguas, aguas, si me dedico a hacer formaciones, formaciones, si me dedico a bioconstrucción, bioconstrucción, y qué hago en cada uno de esos espacios, por poneros algunos ejemplos. Y luego, por último, vienen las técnicas, vienen las acciones, viene el con qué, ¿no? Estas herramientas y métodos que podemos utilizar. Entonces, obviamente, pues cuando trabajamos con clientes, pueden haber clientes de diferentes partes del mundo, diferentes zonas geográficas. Entonces, bueno, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que un huerto no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo en zona ecuatorial, en Latinoamérica o hacerlo en el norte de Europa. Eh, entonces, es importante tener ese conocimiento, pero a veces es eso, el mismo lugar nos va a hacer desarrollar las diferentes técnicas. Entonces, cuando yo voy a hacer un proyecto, mi propia emprendeduría, tengo que empezar por cuáles son mis valores, cuáles son mis éticas, qué principios sigo, cuáles son las estrategias, qué estructuras necesito para crearlo y al final las acciones. Y esto me crea un plan estratégico, me crea un plan de acción
que yo puedo ir poniendo en mi calendario de una manera clara que me va a dar primero orden interno, porque si no es eso, si las acciones al final no están ordenadas, empiezo por un lado, pero luego me tengo que ir al otro. Eh, Como no he llamado a esa persona que me interesaba, pues ahora tengo que echar atrás, ¿no? Entonces, tener un plan estratégico es muy, muy importante, ¿vale? Porque eso me va a aliviar a un nivel mental y además me va a dar como esa guía de qué es lo que tengo que hacer a diario, qué es lo que tengo que hacer semanalmente, qué es lo que tengo que hacer cada mes o en los próximos años, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora, algo que comentar. ¿Todo bien? Entonces, bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo podría ser un desarrollo, ¿no? de un proyecto. Estas presentaciones que os hacemos también os las vamos a enviar por haberos apuntado, así que las tendréis. Y aquí ya pasaremos a lo que es el nuevo paradigma que necesitamos, ¿sí? Si venimos, como decíamos, de ese paradigma capitalista, consumista, que además es muy individualista, como nos explicaba antes José, ¿no? ¿no? Que se veía esa pirámide con arriba del todo el ser humano o la ecología, ¿no? El ecocentro, ¿no? Que sería como el ser humano como una parte de la naturaleza. De alguna manera, ese es el pensamiento, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la sistémica. La sistémica es la ciencia que estudia el funcionamiento de los sistemas. Entonces, el que es un sistema son diferentes elementos que se relacionan entre ellos y además tienen propósito, ¿vale? Cada uno de estos elementos por separado tienen menos información y menos fuerza que cuando están todos juntos y crean el sistema, ¿vale? Entonces, aquí es lo que nos vamos a fijar mucho a la hora de crear los proyectos. Un proyecto se crea para ser un sistema, ¿vale? Entonces, tu propia emprendeduría es un sistema que tiene vida. Y esto es uno de los fallos que normalmente se cometen, que es como que mi proyecto soy yo, ¿vale? Entonces, hay que separar eso también. Una cosa soy yo como individuo y otra cosa es el proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto, cuando nosotros lo iniciamos, cuando le damos nombre, cuando le ponemos ya esa primera intención o propósito, ya se crea en un ente vivo. Entonces, ese elemento, perdón, ese sistema va a tener diferentes elementos, ¿no? Que como veis aquí, pues el proyecto está en medio. Puede ser pues, elementos como yo mismo, como el diseñador, la administración, el dinero, el propósito que tenga, si lo estoy haciendo en un terreno, si lo estoy haciendo online, si el tiempo que utilizo, el cliente, ¿vale? Estos son elementos que se van a estar constantemente relacionando entre ellos, ¿vale? Y van a crear este sistema, que va a ser mi proyecto, ¿vale? Y los sistemas normalmente tienen como mínimo dos propósitos. Uno es el de supervivencia y el otro es el de evolución, ¿vale? Entonces, nuestro sistema, ya, nuestro proyecto, desde que lo iniciamos, siempre va a querer sobrevivir y va a querer evolucionar. Por eso va a estar siempre en continuo cambio. Luego, obviamente, pues nosotros le vamos a ir añadiendo propósitos, ¿no? En base a esas éticas o esos valores que hablábamos. Aquí os muestro algunas características que tienen los sistemas, ¿no? Como por ejemplo la totalidad, el holismo, ¿no? Que es el todo es mayor que la suma de las partes, ¿vale? Es lo que os comentaba antes, lo de las interrelaciones, ¿vale? Muchas veces creemos bueno, soy yo, que yo no estoy haciéndolo bien. Obviamente, la mayor parte del proyecto va a salir de uno mismo, pero muchas veces es eso, cuando empezamos a conocer y a interpretar las relaciones que ocurren, pues yo mismo con el cliente, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el cliente? ¿Cómo veo al cliente? ¿Qué tipo de cliente estoy buscando? ¿Qué prejuicios puedo tener con los clientes? ¿No? Entonces ahí yo empiezo a ver qué tipo de clientes que estoy atrayendo o qué tipo de limitantes estoy encontrando con ellos. Porque muchas veces en nuestros propios juicios o en nuestras propias creencias no salimos de ellas, ¿no? Y salir de esa caja que tenemos
y poderlo ver, ¿no? Desde la sistémica, ¿no? La sistémica nos ayuda a dar un paso atrás, ¿no? Y poder ver, pues eso, cómo es el cliente, cómo me relaciono con el cliente. No la idea que yo tengo de los clientes, sino realmente cómo es ese cliente que yo tengo delante mío. Eh, la emergencia, la retroalimentación, la adaptación, evolución, como os comentaba, y la multicausalidad, ¿no? Que es, no depende de una sola cosa de que yo haga, sino que es eso. A veces yo puedo plantar un bosque comestible y seguir todas las reglas que he aprendido en los cursos y me han dicho, pero que luego hay múltiples causas que pueden cambiar todo lo que está pasando. Y bueno, entonces, vamos a hacer una dinámica de sistémica. Entonces, para llevar a cabo esa dinámica, sí que es importante entender dos cosas. Una que es el campo de información, ¿vale? Cuando se crea un sistema, ese sistema tiene un campo de información, ¿vale? Que tiene un flujo de información, tiene intercambio de información, tiene memoria de información, ¿vale? Entonces, este campo de información tiene, siempre hay, es lo que comentaba, flujo, intercambio y una memoria. ¿Vale? ¿De qué? Pues de datos, de señales, de información, de experiencias que han pasado en ese campo. Entonces, esto lo tenemos que tener claro que cuando nosotros entramos en el campo de información pues, de nuestra casa, ¿sí? Ahí en nuestra casa hay un campo de información, hay una energía, hay una memoria, ¿vale? Que va a ser diferente a cuando yo entro en el trabajo, por ejemplo, o cuando yo entro en la pareja, en el campo de información de la pareja, o cuando entro en el campo de información de mi familia, ¿vale? Entonces, cada sistema tiene un campo de información diferente. Y tenemos que empezar a ser como muy conscientes de esas señales, de esos datos, de esa información, de esa memoria, ¿vale? Porque eso nos va a dar, valga la redundancia, mucha información de lo que está ocurriendo allí que yo no soy capaz de ver. Entonces, ¿cómo veo yo todo eso? ¿Cómo trabajo el sistema? Entonces, hay una palabra que me gusta mucho, que es acuñada de Buy García, que es uno de mis mentores, que él la expresa el sensar, ¿vale? El sensar son estas siglas de la P del pensamiento, la S de las sensaciones, la E de las emociones y que es el SAR este, ¿no? Que sería como la acción de recibir, observar y analizar los pensamientos, las sensaciones y las emociones. ¿Por qué esto es un cambio de paradigma? Porque en el paradigma que vivimos hoy en día normalmente es un paradigma mental, ¿sí? Y nos quedamos mucho en el pensamiento. Y yo tengo que hacer esto y me han dicho aquello y he leído lo otro y pienso, pienso, pienso y muchas veces nos quedamos en un loop, que es el loop de estancamiento que no sabemos salir de allí. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos falta muchísima información. Entonces, una manera de poder conseguir muchísima más información de los sistemas es mediante las sensaciones corporales y las emociones, ¿vale? Entonces, pensar que el neocórtex sería esa parte del pensamiento, el cerebro mamiliano es la parte de las emociones y el cerebro reptiliano es la parte de las sensaciones corporales. Entonces, si nosotros solo estamos en el pensamiento, solo vamos a estar en esta parte del neocórtex. Entonces, nos estamos perdiendo dos zonas de nuestro cerebro que nos están aportando mucha información. Entonces, ¿qué nos da este sensar? Pues nos ayuda a tener una observación profunda y sin juicio, nos ayuda a tener un análisis más consciente, a tener más sensibilidad en las conexiones entre nosotros, con uno mismo, con las personas que tenemos alrededor y con la naturaleza, y también más resiliencia, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta aquí? ¿Es algo que ya sabíais, el sensar esto, o es algo nuevo? ¿Habéis trabajado ya más allá de vuestros pensamientos solo? Sí, ¿no? O normalmente estamos ahí aún. Normalmente estamos ahí en el loop de la mente y los pensamientos, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, una dinámica sistémica, ¿vale? En la que vamos a hablar vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a empezar a utilizar esta herramienta del sensar, ¿vale? Entonces, quiero que cojáis tres papeles,
A uno le llamaréis A, al otro B y al otro C. Entonces, cogeros ahí en la salita que estéis, haceros un poquito de espacio y vais a colocar A, B y C, ¿sí? En el suelo. No os voy a decir qué es cada uno de ellos, lo vamos a hacer en ciego. Entonces, la idea es que cuando tengáis este triángulo en el suelo, os toméis unos minutitos para explorar cada uno de esos espacios. Me voy hasta el papel A, entonces siento qué pasa en el cuerpo, dónde pasa en el cuerpo, si estoy tranquilo, si estoy nerviosa, si tengo una emoción de rabia o tengo una emoción de miedo, o qué tipo de pensamientos me están viniendo. ¿Vale? Y eso lo vais a hacer en cada uno de esos tres espacios y a la vez también lo ideal es que veáis cómo relacionáis con los otros espacios, ¿sí? Si yo estoy en A, vamos a poner un ejemplo, estoy en A y me siento pues cansado, que no tengo energía, tengo una emoción como de tristeza y la verdad que no puedo pensar mucho y tal, ¿no? Eso lo voy apuntando, ¿sí? Voy recogiendo esta información y desde A pues voy a ver también a B y C y ver qué tipo de energía de conexión voy a tener con los otros espacios. Lo mismo cuando voy a B y lo mismo cuando voy a C. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, pregunta Kai, pero entonces Sí. A, B y C son diferentes lugares, son A, diferentes B y espacios. C, sí, serían como diferentes espacios, ¿vale? Que al final no me quiero adelantar, pero son como espacios internos de cada uno, ¿vale? Entonces, sí, lo consideramos como el espacio A, el espacio B y el espacio C. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ellos? ¿Sí? Sería como un sistema interno o un elemento interno, ¿vale? ¿Pero qué son? ¿Qué son? No entiendo. A, No, no, es que no puedo decirte lo que son porque lo hacemos en ciego. Entonces luego hablaremos de qué son cada uno. Pero son espacios, ¿sí? Por no adelantarme, pero son sí, espacios internos, ¿vale? De cómo yo interactúo con la vida. Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo no es que no entréis en la parte tanto mental, ¿no? De, bueno, es esto, entonces ya me condiciono, ¿no? Porque a veces es lo que pasa. sí. Pues yo quiero que vayamos directamente al cuerpo y que me dé la información que me tenga que dar, ¿sí? Esto no es un ejercicio de que esté bien o mal, ni vamos a decir aquí cosas, ¿no? De juicios. Al contrario, simplemente es yo en este espacio, cuando estoy en este tipo de espacios, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Sí? En el A, luego en el B y luego en el C, ¿vale? Entonces recogeremos esta información y luego os diré qué es cada uno de los espacios para que así podáis ver, ¿sí? Qué es lo que vuestro cuerpo inconscientemente os está moviendo cada vez que estáis en ese espacio, ¿vale? Porque aquí estamos entrando en el mundo sistémico, ya no es el mundo tan tangible, real de la mente consciente, sino que aquí ya estamos entrando en un espacio como más sutil del cuerpo. ¿Vale? No es brujería, no os preocupéis. Vale, yo Kai, no sé si es que soy más corto de lo normal. No sigo sin entender cómo me pongo en A, en B y en C si no sé qué es. Por eso, hazlo. ¿Pero qué hago? Te pones en el lugar, te pones en el papel A y ¿Sé? siente qué pasa en el cuerpo. Si es algo que ahí en ese espacio dices, ostras, pues me siento cómodo, o no, o me siento cansado, y me Pero voy si al no sé qué espacio. espacio es, ¿cómo voy a estar ahí? No entiendo. Por eso mismo, ese es el kit de la cuestión. O sea, me tengo que poner en diferentes situaciones para sentir diferentes cosas, Exactamente, sin saber qué lugar es en concreto. exactamente. Ah, Pero vale. hay algo en ti que ya lo sabrá, no te preocupes. Ok. Que hay una pregunta. Sí, dime. Eh, o sea, a ver, hoy estoy bastante como congestionada y un poco así. O sea, tengo la sensación de que esto puede condicionar o no, o es una de mis excusas mentales. Por ejemplo, es una de las escuelas mentales, sí. O sea, Sí, aunque esté malita, esto yo lo os digo animo a que siempre. os lancéis, a que os lancéis. Obviamente esto es extraño, porque estamos acostumbrados a que nos digan de qué va la película, qué tengo que hacer y tal. Yo simplemente os doy unas instrucciones y os estoy dando otro paradigma. Vamos a descubrir otro paradigma, otro Vamos. lugar, otro espacio y otra manera de interactuar con el espacio.
O sea, tengo tres papeles, los pongo en Tres el suelo. papelitos, los pones así en forma de triángulo en el suelo, ¿sí? Y te pones encima del papel, ¿sí? Y siente qué pasa cuando estás ahí en el papel A, ¿sí? En el espacio A. ¿Cómo es en tu cuerpo? Si te pones nerviosa, si estás más tranquila. Sí, al principio es un poco extraño, pero cuando te empieces a mover en los otros, verás que hay diferencias, ¿vale? Eso te va a Vale, ayudar a ver qué diferencias hay en cada espacio. guay. Voy. Dejaros fluir. Eso, os doy 5 minutitos y volvemos. Rápida ayuda. ¿Lo has hecho? Bueno. Empezado antes. ¿Cómo? Que he empezado antes, he empezado, cuanto ya lo has explicado, ya me he puesto a ver qué sentía en cada sitio. Así que ya Ahí, me había puesto en marcha. ya tienes el avanzado tú. Ya quisiera yo. Te dejamos 2 minutitos más. Cuando acabemos vamos viniendo. ¿Has conseguido, José? Tengo que hacer trampas. Tenía que intentar. Seguro sin Las entender trampas, cómo. las trampas igual son de la parte del córtex, ¿no? Un poco. Seguro. O sea, no entiendo cómo puedo jugar al juego si no me pongo en diferentes circunstancias o situaciones. O sea, puedo sentir cómo estoy ahora, qué emociones tengo aquí y ahora y, y qué pensamientos me trae tener estas sensaciones y emociones aquí y ahora. Pero B, ¿qué es B? ¿Dónde voy a B? ¿Cómo analizo B si no estoy en B? O sea, o me llevo allí y entonces me permito estar allí y sentir y demás. Sí, Ahí me queda bloqueado, así como que me tengo que ir a otro lugar. Entonces ya me he ido a otra situación y echar cómo me siento aquí, qué emociones tengo aquí, qué pensamientos me vienen aquí, y exacto. luego a otra situación. Jugando así, pero bueno, eso me parece que son trampas. No, no es lo que tú has propuesto, no creo que sea eso. Sí, bueno, al final cada uno de esos espacios son espacios diferentes internos, ¿sí? En el que yo me tengo que dejar sentir. Simplemente era eso. Mm.
¿Lo tenemos? Sí, perfecto. Entonces, quiero que me compartáis primero quién quiere compartir cómo se sentía en el A, cómo se sentía en el B, en el C, cómo se sentía entre ellos. Yure, va, que tú has acabado rápido. Venga, va, voy. Pues a mí me ha pasado que sin ponerme a pensar en ningún sitio, de repente me he puesto como un poco ahí en la posición de la y he empezado a sentir la necesidad de ponerme recta, de estirar la espalda, como un peso así como en los lumbares, como que necesitaba ponerme cómoda, ¿sabes? No estaba cómoda, estaba como Mm, eso de sentido en el A. Luego ya me he ido al B y ahí estaba más contenta. O sea, estaba como, mi cuerpo estaba como más relajado y no tenía la necesidad de moverme. O sea, estaba bien. Y luego ya me he ido al C, me he alejado un poco más y lo que me ha pasado es que me he sentido como los pies como inquietos, como si los dedos, como si se quisieran echar a andar individualmente cada uno, ¿sabes? mm. Como, y además normalmente los dedos de los pies no los siento, sino que cada uno parece como que todo es un único ente y en este momento lo notaba como cada uno estaba y como la inercia de querer caminar. Mm. Y no sé en qué sitio estaba en cada lado, pero me puedo hacer una idea. Ahora, ahora entraremos. ¿Por qué hacemos este tipo de ejercicio así? Porque en realidad la información de, de lo que está pasando en la vida primero entra por el cuerpo. Luego llega al cerebro y lo interpreta, ¿sí? Pero está científicamente comprobado que la información que llega por el cuerpo. Por eso, la intención de este ejercicio es que estemos conectados con el cuerpo, porque aunque mi mente, mi neocórtex no sepa, mi razón no sepa realmente en qué espacio estoy, mi cuerpo lo sabe, ¿vale? Entonces, ¿hay alguien más que quiera compartir cómo se ha sentido? Venga, va, que ha sido rapidillo. Sí que en el punto A también como que me afectaba, creo que desde ese punto tenía mucha visión. Mm, Veía al fondo el mar y me daba como la sensación de también como de firmeza o algo así. O sea, me sentía bien desde el principio con el punto A. Cuando he ido al punto C, súper rápido me he empezado a echar para atrás. ok. O sea, sentía como que, ¿no? Que los pies, o sea, como que sí, me daba pasos para atrás. Y luego en el punto B Mm, era como menos, o sea, no era, era como un poco una mezcla. Sí que sentía como un poco, no me sentía tan bien como en el A, pero tampoco era como en el B que parecía que me quería ir mm, o que me mm, echaba para atrás, ¿no? No, no sentía tanta energía. súper. Ok, entonces ahora os voy a mostrar cuál es cada uno de esos tres espacios. Hola Juan, ¿quieres compartir tú? Hey, sí, gracias, Kai. Sobre todo, primero de todo, te agradezco. Hacía mucho que no hacía estos ejercicios y qué bien que van. Súper. Súper. Pues mira, en el A sentía mucha electricidad ahí en todo el cuerpo, con Mm, más capacidad o no capacidad, no sensación de actividad, también muy interna. Ahí, pero sentía algo de dolor. mm, Había, por ejemplo, en el cuello, por ahí, hay un dolor por ahí. Y algo súper curioso, que cuando miré los otros dos espacios, el B y el C, había algo de amenaza. Había algo mm, de, a estos dos, no sé, súper curioso, sí. Y después en el B, sentía los pies, pum, en la tierra, en el suelo, súper alineado, muy ahí, claro. Y después en el C tenía mucha más perspectiva, de los otros dos puntos también. mm. Me sentía como más preparado para estar ahí o para que pase el que pase, ¿no? Y sí, había una sensación de mayor visión, ¿no? Sí, Ok, súper, no sé si la palabra sería revelador, ¿no? Pero muy ok, agradable sentir estas cosas. Sí. súper. Súper. Entonces, simplemente quedaos con esas sensaciones que han ocurrido en cada espacio, porque van a ser las tendencias que ocurren en vosotros cuando estáis en cada espacio.
¿vale? No nos lo tomemos como algo, hostia, esto es así, ya se acabó el mundo y cuando estoy ahí siempre va a ser así, pero es una tendencia que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revelar. El A es el hacer, el B es el pensar y el C es el sentir, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy en un espacio de hacer, ¿qué es lo que me ocurre? Sí, me pongo como muy activa, la cabeza, el cuerpo, me echa para atrás, es algo que me gusta, es algo que realmente pues, me siento cómoda. ¿Sí? Lo mismo con el pensar. ¿Qué pasa en el pensar? ¿No? ¿Y qué pasa en el sentir? ¿No? Y es muy curioso por ahora cuando Juan compartía, ¿no? Lo del sentir, ¿no? Como ese espacio del C, ¿no? Y cuando estamos en el sentir. ¿No? ¿Qué pasa en el hacer, ¿no? El hacer es como muy activo, es muy de, venga, va, tal, pum, pum, vamos a hacer, ¿no? El pensar, puede haber ese loop, ¿no? Y en alguno me parece que era como, me echaba para atrás, ¿no? Era como alguien que, Laura, ¿no? Era como, cuando estoy en el pensar, ya me agobio. Y cuando estoy en el hacer, pues me activo, ¿no? ¿Y qué pasa con el C, ¿no? ¿Qué pasa con el sentir? ¿Cómo es cuando me dejo sentir, ¿no? Y también esto nos puede dar a entender, es eso, sobre todo, qué cómodo estoy y un poco las preguntas estas que os comparto aquí al lado, ¿vale? Que es, vale, ¿qué necesito para sentirme más cómoda en este espacio? ¿Qué necesito dejar ir? ¿Qué necesito tomar? ¿Sí? ¿Qué juicio tengo? ¿O de qué forma estoy pensando? ¿Sí? Voy a darme espacio ahí en el pensar. ¿Qué tipo de pensamientos me vienen? ¿No? ¿Qué tipo de pensamientos necesitaría dejar ir? ¿No? Porque a lo mejor son pensamientos limitantes, son pensamientos negativos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para acercarme más al sentir, ¿no? Al que necesito tomar, ¿no? A lo mejor pues puede ser conciencia o tiempo. ¿Sí? Me puedo tomar pues 5 minutos al día para estar en el sentir y ver qué pasa, ¿no? Y lo mismo con el hacer, ¿vale? Entonces, tampoco lo vamos a alargar, pero bueno, ya que habéis hecho el ejercicio, también lo podéis continuar luego tranquilamente con eso, ¿no? Seguir poniéndose en cada uno de esos espacios y preguntaros, ¿qué necesito dejar ir? ¿Qué necesito tomar para estar más conectado, más integrado en este espacio y para conectar con los otros, ¿no? Porque como decía Juan, ¿no? Estaba en el A y los otros dos eran amenazas, ¿no? Entonces, cuando estoy en el hacer, hay algo en mí que es hacer, hacer, hacer. Hostia, y si pienso o si siento, no, tengo que estar en el hacer, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo puedo añadir? ¿Sí? Porque la regeneración, por así llamarlo, ¿no? La regeneración es el sumar, ¿vale? Entonces aquí no hay ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Y aquí hay cómo sumo, cómo voy sumando todo esto, ¿vale? Y al final, eso, pues os animo a que en cada uno de esos espacios añadáis pues 3 cambios que podéis llevar en vuestra vida para que haya más integración. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere, tú, Miki, quieres compartir ahora después de revelar, o José, ahora que ha quedado un poquito más claro y hemos visto qué era cada uno? Yo, ya sabéis, estoy siempre en el razonamiento puro. Sí que Mm, es verdad que tenía, en el AM pues tenía más sensación, lo que tú alguna vez me has dicho, no, céntrate en el cuerpo, ¿qué es lo que notas? Pues como más sensación de peso en el pecho, más ansiedad. mm, En el B, que has dicho que era el pensar, más tensión de espalda, pero si me pongo buena postura me sentía cómodo. Y en el C está perfectamente bien, mm. perfectamente cómodo. Bueno, Ok. es- Entonces aquí lo ideal sería, ¿no? ¿Qué necesito para yo hacer? Sí, porque en el hacer había como una sensación de ansiedad, ¿no? Cuando hago y a mí me ocurre y a veces me pongo a hacer cosas y ya las quiero acabar, ¿no? Entonces me entra esa ansiedad, ¿no? Entonces me doy cuenta, vale, ¿qué necesito dejar ir? Pues que no necesito acabarlo ya, ¿sí? Que me puedo dar tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando me digo eso? Y a mí me funciona que es como que me relajo, es como, bueno, si no lo acabo hoy, mañana, ¿sabes? Y lo puedo hacer bien, ¿sí? Y lo mismo en los otros 3 espacios. ¿Qué necesito decirme? Sí, porque todo empieza conmigo mismo y qué es lo que me digo en cada uno de esos espacios, ¿sí? ¿Tú, José, te apetece compartir un poquito?
A mí me venía mucho, en el primer espacio era prepararme, preparar las cosas. En el segundo era acción, hacerlo, pasar por los pasajes así duros y más sí, más duros, que está bien, que todo hay que hacerlo. Y el tercero era como ya resolución, como en plan, ¡buah! Ya está hecho, qué gusto, qué bien ha funcionado. Súper, pues es eso, os animo a que nos demos ese tiempo y ese espacio para estar en esos lugares y, como decía Sara José, ¿no? Pasar por ellos, porque son incómodos, ¿sí? Es Mm. como, ya tenemos dinámicas, tenemos hábitos de hacer estos, ¿no? De pensar, de hacer o de sentir, que si queremos cambiar el paradigma necesitamos como cambiarlos y transformarlos. Entonces, con esto yo acabo esta parte. Ahora simplemente quedaría más, podemos hacer, como somos poquitas, pues como un poquito de rondas, hay preguntas y demás. Simplemente que explicaros y haceros ver que un poco los webinars van a ser en estas dinámicas, ¿no? Hay este espacio, pues igual más de exponer un primer espacio. Hoy hablábamos más pues, del cambio de paradigma, luego hablaremos del propósito, de la visión, de la misión, ¿no? Y iremos poco a poco desarrollando cada uno de esos espacios o de esas estructuras y a la vez también les queremos añadir estos ejercicios sistémicos para que, como habéis visto, no se quede todo en una cosa mental, sino que podamos como combinar toda esta información que está a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tenéis preguntas, comentarios. José, ¿quieres añadir más cositas de lo que hemos estado Sí, me hablando? espero si alguien quiere comentar algo y cierro el ciclo. Sí, sí, con gusto. Lo haré después de los comentarios de los participantes. Sí, también eso, si podéis sentir que de alguna manera Mm, esto que hablamos del cambio de paradigma, uno de los ejercicios que no hemos hecho antes, eh, porque éramos poquitas, es qué es lo que me limita a cambiar el paradigma, qué es lo que me limita, por ejemplo, a dar este paso de hacer mi emprendeduría o a transformar la emprendeduría que ya tengo. Entonces, también si os apetece ahora compartir qué tipo de límites os encontráis con vosotras mismas, también nos puede servir a nosotras para los siguientes webinars. Y me gustaría Pues compartir, chicos, que la... Disculpa, Yure, ¿ibas a hablar? Que, que encuentro que es tan importante como en este paso que estáis como acompañando, ¿no? De las personas que quieren, bueno, dar ese salto a la parte profesional, como también irlo haciendo periódicamente, ¿no? Cuando uno ya está instalado en un espacio profesional o un espacio en el que supuestamente está cómodo, pues darse el permiso de ir revisando y mm, revisándose, ¿no? A ver si mm, está como alineado, estás en tu propósito también personal, ¿no? A mí me pasa, no sé, el año pasado que fue un año de locura total, de muchísimo trabajo, y de poder permitirme, bueno, ¿en qué momento estoy, no? O sea, a ver, tengo taquicardia, estoy haciendo estudios por todos lados, pienso que me voy a morir en cualquier momento, la cantidad de trabajo que tengo, o sea, tengo 23 proyectos abiertos, esto es lo que quiero, ¿no? Y de repente estos pequeños ejercicios que uno quizás lo hace en un comienzo de etapa, quizás es que son los mismos que uno se tiene que ir haciendo, ¿no? Y es tan importante esto que es súper hacerlo. Sí. Sí, de hecho, como tú comentas, es algo continuo, es como el diseño, ¿no? Esto nos tenemos que ir rediseñando constantemente porque, bueno, es eso de, no, bueno, ya lo he hecho, yo ya, o ya estoy en mi zona de confort, ¿no? Y es como, revísate. Merci, merci, Juan. Yure, ¿querías comentar? sí, nada, pues yo la verdad deciros que me gusta y me sorprende que de repente haya este tipo
de iniciativas por vuestra parte, ¿no? De intentar ayudar a la gente que está empezando en todo esto, bueno, empezando o que llevas un montón de tiempo y en realidad sientes que estás empezando, porque que a veces pasa. Entonces, que es genial y que nada, que yo me voy a autochequear mucho porque veo que tengo que autochequearme muchas cosas y preguntarme muchas cosas. Pero bueno, eso me gusta, porque sí, pues cuando uno cree que no se tiene que preguntar nada es un aburrimiento. Así que nada, que gracias por esto, por esta iniciativa. Muchas gracias. Es libre. Yo voy a preguntar exactamente cuál es la propuesta, porque no tengo muy claro si es hoy, son varios martes. De eh, momento, la idea es, vamos a ir haciendo los siguientes martes, cada martes a la semana, y vamos a hablar cada día de un paso. No podemos indagar lo suficiente. Entonces, por eso, de alguna manera, con José sí que vamos a desarrollar con el tiempo un curso como muchísimo más, que vamos a entrar en todo esto, con muchas más dinámicas, mucha más información. Lo que pasa es que ahora es como un poquito tasteo, ¿no? Que también vosotras os llevéis alguna cosita, ¿no? Que no os quedéis solo como, mira, esta es la estructura y ya está, ¿no? Como que, bueno, esta es la idea. Vamos a ver qué pequeños ejercicios os funcionan a vosotras y tengáis un poquito de tal. Pero bueno, la idea de momento es eso. Con José estamos con esto del webinar para ir desarrollando tal. También estamos con los podcasts, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a intentar aportar información, entrevistas, bueno, cosas que están apareciendo en la permacultura y demás para que os llegue. Pero esto de los webinars es eso. Lo que os decía antes, es traspasaros parte de información y a la vez hacer una pequeña dinámica, pero bueno, va a ser hasta donde lleguemos. vale, y bastante enfocado en nuestra actividad profesional, ¿no? En cómo darle un Claro, upside. sí, porque va a ser todo, pues eso, como os comentaba antes, pues vamos a revisar el propósito, vamos a revisar la visión y la misión, vamos a revisar como hemos hecho ahora, desde dónde estoy llevando mi proyecto. Estoy todo el rato en el hacer, estoy conectado con el sentir, ¿sí? Entonces, son estas revisiones, todo está centrado en vuestros proyectos. Guay. ¿Se queda grabado, Kai, en algún sitio? Sí, Que me he sí, perdido un poquito al subiremos en principio. el YouTube. Vale, muchas gracias. Regenera-live. Jure, Sí, perdón, yo quería preguntar, esto de los podcasts, que me interesa, ¿dónde están? ¿Dónde se pueden escuchar? Regenera-live en el YouTube. Sí, En YouTube, Regenera-Life. Vale. súper. Miki, ¿querías comentar algo? No sé qué decir, que no se haya ¿Tenías dicho. alguna pregunta, algo que... Bueno, me parece interesante, pues, al menos en mi caso, el planteamiento, esta room ahí de hacer el cambio a, a dedicarme profesionalmente, a hacer un reciclaje a nivel profesional para cambiar la principal fuente de ingresos, ¿no? Y es eso, da miedo, es un abismo que está delante, porque, bueno, porque al final muchas veces estamos en una zona de confort de mierda, pero es de confort. Ah, y es eso. Bueno, tengo curiosidad de ver herramientas, qué tipo de guías bueno, para poder hacer un cambio de planteamiento realmente. Ah, pues eso. Merci, Miki. Sí, Pues nada, la idea es de ir rompiendo pequeños moldes en los webinars, como los más básicos para dar información para todo el mundo, que todo el mundo pueda tener acceso a estas dinámicas. Dos, como dice Juan, pues también a los que ya estamos iniciados y creemos que ya estamos, revisar y recalibrar, que siempre es muy, muy necesario. Y luego sacar al mercado si vemos que hay una necesidad, ya hay empuje, ya hay un grupo de gente que está interesada en ir, bueno, pues acelerar o ir más allá, pues ya crear, tengo una estructura que la tengo en inglés y la pasar ya al castellano
pues ya estructura profesional de cómo montar una actividad, cómo he montado yo mi actividad en España, pues todo, desde cómo comenzar, cómo descubrir a tu cliente ideal, cómo chequear si el mercado necesita lo que tú propones, cómo calibrarte, y luego sistemas de marketing y de ventas para tu cliente especial, como eso, un poco de guía, así como aquí parece que no hay mucha cultura sobre las ventas y el marketing, y en permacultura o en el paisajismo regenerativo parece que hay un vacío, no sé, parece que no hay mucho. Pues también meter un poco de luz ahí y aventurarme también en poder acompañar. Que a la vez, mientras acompañamos, nos acompañamos, ¿no? Esto es primeramente egoístico y luego ya altruístico. Sí, es eso. La idea es que tengáis como aportaros esas guías que hablaba José ahora, ¿no? Que serían como más del raciocinio, Mm, ¿no? Pero también como añadirle toda esta parte más sistémica, ¿no? Que no nos quedemos solo en, pues es eso, o en un tipo de marketing o en un tipo de pensamiento que sea solo, pues, lo que nos están vendiendo, ¿no? mm, Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a todo esto? mm. Entonces, hacerlo desde la sistémica creo que nos va a ayudar a salir de, ¿no? O a crear, incluso co-crear cosas más interesantes. Super, pues ya lo tendríamos. Magnífico. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Un placer y gracias por interactuar con nosotras también. Eso es lo que os comentábamos, YouTube, el Instagram, aquí los webinars, ¿vale? Entonces también si tenéis dudas, nos conocemos, pero si también queréis dejar comentarios en los vídeos o cosas así, o hacernos llegar preguntas o comentarios o Mm, temáticas que os gustaría que hablásemos en este tipo de espacios, mm. pues sería genial porque así pues lo co-creamos entre todos, Claro. ¿vale? Pues ya lo tendríamos, Un ¿sí? gusto. Súper, muchas gracias, chicos. Muchas gracias Buena a tarde todos. a todos. Estupendo. Chao. Chao, Adiós. gracias, gracias. Hasta luego. Ese altruismo enriquecedor. Gracias. All right.